En más de 19 años que llevo predicando en esta iglesia, casi todos los domingos, he tenido la oportunidad de hablar de muchos temas. Pero si me dijeses que puedo predicar un solo mensaje, predicaría lo que tengo que compartirles esta noche. Y quizás no es lo más elocuente, no es lo que más entusiasma a la mayoría. A veces hay mensajes que nos inspiran, que nos animan, que levantan nuestro júbilo, nuestra gratitud a Dios. Pero necesito que nos detengamos hoy, necesitamos detenernos frente a la necesidad suprema que todos tenemos. Si a un médico le traen en una emergencia a alguien que se acaba de accidentar y este médico ve que la persona que acaba de ingresar ingresa con un paro cardiorrespiratorio, pero a la vez descubre que le falta una pieza dental producto del accidente, se le ha caído un diente, se le ha dislocado un hombro, se le ha quebrado una pierna, de los múltiples problemas que puede tener una persona en un accidente, ¿qué es lo que tiene que atender el médico? Sin duda, primero lo vital, lo más necesario, aquello que define entre la vida y la muerte. Y el tema que vamos a abordar esta noche es lo que Jesús habló con un hombre que vino con una inquietud, tal vez de tipo religioso, y se encontró con que Jesús le planteó la necesidad más grande que hay en el corazón humano. Y es una conversación que está en Juan capítulo 3. Jesús habla con un destacado religioso de la época, un fariseo llamado Nicodemo, y dice la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 1. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: en verdad te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: en verdad te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la naturaleza humana es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes por lo que te estoy diciendo. Todos necesitan nacer de nuevo. En este Evangelio, según San Juan, el evangelista está escribiendo ya siendo muy anciano. Han pasado casi 60 años de este evento que él está recopilando. Ya los otros evangelios están escritos y en su evangelio Juan desarrolla 11 grandes mensajes o enseñanzas de Jesús. Algunas son públicas, otras son privadas, pero esta es la primera gran enseñanza de este evangelio. Es como que Juan pone este primer escalón, como diciendo: este es el primer mensaje de Jesús con el que tenés que tropezar. Y si no tomás esta palabra, si no abrazás este mensaje, los demás no te sirven para nada. Esta es la puerta de entrada. Y parte de una conversación que Jesús tiene con un religioso que viene aparentemente después de algo que han estado conversando con algún grupo de personas que eran parte de la comunidad de élite de la religión judía, llamada el Sanedrín, porque él está hablando en primera persona del plural. Él dice: sabemos, posiblemente sin darse cuenta, haciendo alusión a quienes han estado compartiendo esa opinión con él,
Sabemos que has venido de Dios, que eres un enviado de Dios, porque es evidente que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no hizo ningún comentario sobre eso. Saltó directamente a la necesidad y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este hombre quedó aturdido y Jesús insistió una y otra vez, al punto que ustedes vieron así como termina la frase que hemos leído en el versículo 7. Jesús dice, no te extrañes de lo que te estoy diciendo. Todos, y esto nos incluye a todos nosotros, todos necesitan nacer de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué necesitamos nacer de nuevo? Básicamente, porque nuestro gran problema es nuestro primer nacimiento. Pero si lo mejor que me pudo haber pasado es haber nacido. Sí, es un regalo de Dios la vida. Pero con la vida también traemos otras cosas que a lo mejor no hemos querido. Porque hay cosas que nosotros no elegimos de nuestra familia y de lo que heredamos en nuestra familia. Tal vez hubieses querido nacer en Europa o en Francia o en Inglaterra o en España, o te hubiese gustado nacer en Asia o en alguna gran capital de este país, pero si naciste, por ejemplo, en esta ciudad, ¿por qué? No lo elegiste. Porque junto con el maravilloso don de la vida hay otras cosas que vienen, y es que naciste en el lugar que naciste porque sos hijo de tus padres. Es así de sencillo. Ahora, más allá de las diferencias geográficas que separan a los hombres, hay una condición que a todos nos iguala, y es que todos nosotros nacimos en el exilio. Es decir, no nacimos en el lugar que tendríamos que haber nacido originalmente. Porque Dios creó al hombre para vivir en comunión con él, y Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaban en el huerto del Edén en una condición ideal, y a partir de su caída en el pecado, fueron echados de la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios que ellos salieron del huerto del Edén, y a partir de ahí, todos los que nacimos afuera, nacimos en el exilio. El apóstol Pablo usa este término, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace un ser tripartito. El ser humano tiene cuerpo. Con el cuerpo nos vinculamos con nuestro medio ambiente, por ejemplo, a través de los sentidos. Pero no solamente somos un cuerpo. El hombre no es solamente materia, aunque hay corrientes filosóficas que dicen que el hombre solamente es ADN. ¿Qué somos? 200 y pico de huesos, 5 litros de sangre, tejidos, órganos, ADN. Pero no, somos algo más. Hay algo que reclama en nosotros. Somos seres pensantes. Tenemos alma. Y aunque los animales están codificados instintivamente para pensar, el hombre es el único del reino animal que sabe que piensa. Es decir, el hombre no solo piensa, sino que puede pensar en lo que piensa. Porque el hombre, además de cuerpo, fue dotado por alma. Es decir, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Es decir, con el cuerpo me relaciono con los demás y por el alma puedo tener conciencia de mí mismo y relacionarme con mí mismo y manejar de alguna manera mi propia vida. Pero también el hombre fue dotado de una dimensión en su interior que es el espíritu humano. Es esa capacidad en el hombre que lo habilita para ser un ser trascendente y conectarse con Dios. Es decir, que el hombre por naturaleza es un ser que estaba creado para relacionarse con los demás, relacionarse con sí mismo y relacionarse con Dios. Pero había una ley que Dios puso como base de la creación. Y Dios le dijo al hombre, el día que peques, morirás. Es decir, el pecado confisca el derecho a vivir. Y ustedes saben que muerte es separación. Por eso morimos físicamente cuando el alma se separa del cuerpo. Pero el día que Adán y Eva murieron, lo que ocurrió es que murió su espíritu. Es decir, el hombre tiene una vida biológica,
tiene cuerpo, tiene una vida psicológica o almática, tiene alma, pero tiene una vida espiritual porque tiene espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre se pregunta sobre su destino, necesita una respuesta frente a la muerte. Cuando el hombre pecó, esto pasó con su espíritu. Esa dimensión del hombre, dice la Biblia, que murió. Y todos nacemos muertos espiritualmente. Aunque tenemos vida biológica y vida psicológica, estamos desconectados de nuestro Creador. Es como una casa que usted la ha cableado, le ha hecho toda la instalación eléctrica y está habilitada para tener luz en toda la casa. Y le ha puesto las luces, los plafones, pero nunca lo conectó a la red que le provee la electricidad. Es decir, por más que tiene todo el cableado interno, está desconectado hacia afuera. No tiene una fuente que la trascienda y que la alimente. Y eso es lo que le ha pasado al hombre. A pesar de que tenía espíritu, ahora para vivir solamente depende de sus emociones, de su intelecto y de sus sentidos y de su voluntad. Esa es la condición en la que todos hemos nacido. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Así como nacimos un día físicamente, necesitamos nacer espiritualmente. ¿Y cómo respondemos a esa necesidad? Bueno, en el tiempo de Jesús, lo más común era que la gente buscaba a través de la religión. Hoy es más común que antes, aunque usted no lo crea. El mundo se ha vuelto cada vez más religioso, lo cual no significa que crea en Dios, pero creemos en cualquier cosa. Malraux dijo, el filósofo francés ya a mitad del siglo pasado, el siglo XXI será espiritual o no será. Porque aunque el hombre deja de creer en Dios, necesita creer. Y entonces fabrica nuevos dioses, fabrica religiones. Y cree en los astros, y cree en la biodecodificación, y cree en el curanderismo, y cree en el Uritorco, y cree en el Gauchito Gil, y cree en Maradona. Hasta tenemos un templo para Maradona en nuestro país. Y usamos términos religiosos para todo. Ustedes saben, los ídolos de hoy. Le llaman Dios a un jugador de fútbol. Le llaman gloria eterna a una copa de fútbol, gloria eterna. Le llaman templo a un estadio, es el templo del box, el templo del tenis, la catedral del fútbol. Y todos términos religiosos que no hacen más que describir esa búsqueda que el hombre tiene de trascendencia. En el tiempo de Jesús, el judaísmo era la religión que rodeó su vida. Y este hombre que viene a interpelarlo es un fariseo. El texto dice, había un fariseo. Ustedes saben que entre el pueblo judío había una élite religiosa, que eran gente muy dedicada a leer la Biblia, a ir al templo asiduamente, a ser muy moralistas y puntillosos. Si vos le hubieras tenido que recomendar un amigo para tu hijo, le hubieras dicho, mira, hacete amigo de esa persona, es buena gente. Los judíos decían que si 2 personas se llegaban a entrar al reino del cielo, uno de ellos iba a ser fariseo. En el tiempo de Jesús había más o menos 6.000 fariseos. De esos 6.000 había una élite superior que eran 70, que eran llamados los principales. Y este hombre, Nicodemo, dice el texto que era uno de esos principales. O sea que era la crema innata del judaísmo. Esos 70 eran la Corte Suprema de Justicia, eran los destacados, eran llamados el Sanedrín. Y este hombre viene con una inquietud a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que vos haces, estos milagros, a menos que Dios esté con él. Y entonces Jesús le dice, haciendo caso omiso a la declaración de este hombre, el que no nace de nuevo no puede, esta es una imposibilidad determinante, no puede ver el reino de Dios.
Jesús le está diciendo, lo que vos necesitas no se suple con declaraciones religiosas como la que acabas de hacer. No se suple con ir a la iglesia todos los sábados como iban ellos, o a leer la Torá como lo hacían y a ser meticulosos en todos los rituales religiosos. Hay algo que necesitas por sobre todo eso y vas antes que todo eso. Necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Parece irracional lo que Jesús le está planteando. Y entonces Jesús le vuelve a asegurar, verso 5, en verdad te aseguro, el que no nace, y miren cómo se lo ilustra ahora, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, nosotros necesitamos dos elementos para nacer biológicamente, que es la unión del óvulo y del espermatozoide. Y aquí Jesús toma el agua y el Espíritu. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento esta es una figura muy recurrente, que la palabra de Dios es ilustrada mediante el agua. El apóstol Pablo usa mucho esta metáfora, que somos renacidos por la palabra de Dios. Ahora, esto parece ser un guiño al Génesis. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Donde dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y de ese mover del Espíritu, con la palabra, cuando Dios habla, se crea la vida. Y fue la luz. Pareciera ser que Jesús estaba recurriendo a esto para ilustrar cómo una persona es dada a luz espiritualmente. Cuando en el principio la palabra de Dios se unió con el Espíritu de Dios, se produjo la luz. La primera irrupción de Dios en la historia, como la primera irrupción de Dios en la historia de toda persona, es encender la luz. ¿Sabes que cuando Dios entra a una vida, lo primero que hace es prender la luz? Cuando Dios entra a un matrimonio, a una familia, lo primero que hace es encender la luz. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Ahora Jesús dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, si no puede entrar, ¿qué significa? ¿Dónde está? Afuera. Es decir, todos nosotros hemos nacido afuera. En nuestra cosmovisión humanista, nosotros nos ponemos en el centro y Dios está en nuestra órbita, está orbitando a nuestro alrededor. Y entonces especulamos y hay gente que te dice, bueno, vos tenés que dejar entrar a Jesús en tu vida. Y entonces yo estoy analizando si me conviene o no me conviene seguir a Jesús. A ver si lo dejo entrar o no lo dejo entrar. Lo que Jesús le está planteando a Nicodemo es no que vos estás adentro y estás pensando si yo tengo que entrar o no. Jesús dice, yo soy el Señor, yo soy el Rey, yo estoy en el trono y los hombres están afuera. Y si no nacen de nuevo, no pueden entrar. Mi querido, nosotros no nacimos adentro, nacimos afuera. Y si nacimos biológicamente separados de Dios, la única forma de entrar en la vida es por nacimiento. ¿Cómo se entra en la vida? No hay otra forma de entrar si no es por nacimiento. Bueno, así como en la vida terrenal entramos por nacimiento, en la vida espiritual solamente se puede entrar por nacimiento. Y entonces Jesús le está diciendo esto, lo que necesitas es justamente nacer de nuevo. Pero nacer espiritualmente. No es volver a nacer físicamente. Nicodemo dice, ¿cómo otra vez voy a entrar en el vientre de mi madre? Jesús está destruyendo aquí, escúchame bien esto, Jesús está destruyendo la falacia que nosotros tenemos, que el ser humano se corrige solamente con nuevas oportunidades. Y gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Pero Jesús dice, lo que nace de la naturaleza humana sigue siendo humano. Otra traducción dice, lo que nace carne, carne es. Es decir, Jesús está diciendo, si yo volviera a nacer, volvería a pecar. Y me volvería a equivocar. Nosotros tenemos una fantasía, si yo volviera a nacer, ¿cuántas cosas diferentes haría? Mi vida sería totalmente distinta. Si la vida me diese otra oportunidad.
Y el hecho es que si nosotros pudiésemos regresar al vientre de nuestra madre y empezar la vida de nuevo, otra vez nacemos afuera y otra vez estaríamos empantanados en lo mismo. Entonces Jesús dice, la solución no es volver a nacer físicamente, porque lo que nace de la naturaleza humana sigue siendo humano, pero lo que nace del Espíritu, eso es vida. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciendo Jesús, así como naciste un día físicamente de tu madre, así ahora necesitas nacer espiritualmente. Y esto lo termina de descolocar a Nicodemo. Lo que Jesús le está planteando es que cuando una persona entra en el reino de Dios, cuando una persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, lo que ocurre es que el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona y le infunde vida al espíritu humano. Por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La única manera que una persona puede experimentar este nacimiento nuevo es cuando el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios a nuestro corazón. Y es así como el hombre puede recuperar su conexión con Dios. Pero Nicodemo no entiende, porque Jesús lo ha puesto en una encrucijada. Miren, Jesús les dijo 2 veces, no puedes ver el reino, y después le dijo, no puede entrar en el reino. Pero a la vez le dice, todos necesitan nacer de nuevo. Y esto es un dilema. En filosofía esto se llamaba una aporía, es decir, un lugar donde ya no hay más camino para recorrer. Por un lado me decís que yo necesito nacer de nuevo, pero por otro lado me decís que yo no puedo nacer. Y que no puedo ver el reino de Dios. Es decir, me estás planteando una necesidad que está fuera de mi alcance y mi capacidad como ser humano. Después de todo, ¿qué hizo usted para nacer biológicamente? Nada. ¿Y qué puede hacer usted para nacer espiritualmente? Es algo que está más allá de nosotros. Y entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? Entonces Jesús, Nicodemo le dice, ¿cómo puede entonces ser posible esto? Él está diciendo, no entiendo. Y Jesús le dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces le dice, Nicodemo, tu problema no es que no entendés, tu problema es que no crees. Mire cómo se lo dice. Si les he dicho las cosas, si no creen las cosas cuando les hablo cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Jesús le está diciendo, tu problema no es entender más. A veces nosotros queremos en un cerebro de 1,5 kilos que tenemos, encerrar los misterios que entraña la vida y queremos comprender y descifrar a Dios. Y aunque la fe no es antirracional, lo que Dios nos llama es a tomar un paso de fe. Es decir, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se unen en el vientre de la fe. Así como el óvulo y el espermatozoide se unen en el vientre de una mujer, genera vida. Cuando la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, se unen en un corazón que cree en Dios y que responde en fe al llamado de Dios, se produce un nuevo nacimiento. Jesús está llamando a Nicodemo a entender cuál es la necesidad más profunda, recordando que solamente Dios la puede suplir. Mire cómo Jesús dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Sabe qué está diciendo? Si te quedas allá afuera, estás en muerte eterna. Pero Dios hizo algo, porque esto es algo que está más allá de nuestra posibilidad. No lo solucionamos con ir a una iglesia ni con cumplir rituales religiosos. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, Él murió por nosotros y resucitó para darnos la oportunidad del perdón.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es tremendo porque usted ha escuchado hablar del pecado original y es lo que yo le he estado explicando, es decir, que todos nacemos con una inclinación natural al pecado. Pablo decía, el pecado mora en mí. Los griegos hablaban de la amartía del pecado como que era algo ajeno al hombre. Hay filosofías humanistas y teologías humanistas que dicen, no, el hombre por naturaleza es bueno. La Biblia dice, no, el hombre por naturaleza tiene una inclinación al pecado. Pero la gracia de Dios es más original que nuestro pecado original. Porque Dios decidió darnos gracia, aún desde antes de la fundación del mundo. Y entonces envió a Jesucristo no para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque los hombres ya están de por sí condenados, porque nacen afuera del reino de Dios. Dios no necesita hacer nada para dejarnos afuera. Nosotros ya estamos afuera. Él vino a hacer algo para que nosotros podamos entrar. Y entonces dice el verso 18, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, puede entrar al reino de Dios. Pero el que no cree, no es que va a ser un día condenado. No, el que no cree, dice, ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tu problema no es que no entendés, tu problema es que no crees. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda experimentar ese nuevo nacimiento. Esa transformación que empieza desde el corazón cuando Cristo entra en tu vida y toma el primer lugar en tu vida. En el siglo IV de nuestra era, un muchacho africano que tenía una vida muy desordenada, experimentó este nuevo nacimiento, el poder del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios en su corazón. Ese muchacho se llamaba Agustín Aurelio, en el norte de África. En ese momento él, vivía una vida muy desprolija, enredado en relaciones con todas las mujeres que se le cruzaban en el camino y estaba conviviendo con una mujer que se llamaba Fotina. A propósito, Aurelio Agustín es quien hoy la gente lo conoce como San Agustín, pero no fue siempre San Agustín. Y hoy la iglesia lo reconoce a él como doctor de la gracia. Él fue sobrecogido por la gracia de Dios. Porque en esa condición, cuando él entrega su vida a Jesucristo, empieza a experimentar cambios. Y él tiene que ordenar su vida moral. Y entonces él decide cortar la relación con Fotina. Y un día Fotina viene a buscarlo de nuevo y le golpea la puerta y Agustín no le abre. Porque él no quiere volver a la vida que llevaba antes. Y ella le golpea y le dice, soy yo, Agustín, abrime. Y él le dice, sí, sé que sos vos, pero el problema es que yo ya no soy yo. ¿Sabe lo que estaba diciendo? No es ese verso que a veces se dice cuando quiere cortar una relación, no, el problema no sos vos, soy yo. No es eso lo que está diciendo Agustín. Lo que él está diciendo es, yo ya no soy yo. Lo que él está diciendo es, yo he experimentado un cambio, yo no soy el que era antes. El apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Has experimentado eso en tu vida? Que a partir de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Jesucristo, algo empezó a cambiar en tu vida, en tu interior. Eso es el nuevo nacimiento. Es que Dios no solamente te da su paz, su perdón, te regala por gracia la salvación, sino que ahora empezás a caminar una vida nueva. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Sabes? No hay una mayor carga para mí como pastor de esta iglesia. Celebro que tenemos que hacer dobles cultos y que tanta gente nueva cada domingo y gente que viene por mucho tiempo. Pero mi pregunta es,
¿Cuántos de los que pasan domingo tras domingo por aquí realmente han nacido de nuevo? Porque eso es lo que define no solamente nuestra vida en la tierra, sino nuestra eternidad. Y en esta noche vamos a terminar celebrando la Cena del Señor, que es la manera que recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y frente a este momento tan especial, yo quisiera hacerte una invitación. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, que lo puedas hacer esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y quiero invitarte a que si nunca has tomado esta decisión de entregar tu vida a Cristo, tomes este tiempo para arreglar tus cuentas con el Señor. Dile: Señor, esta noche me he dado cuenta que nací separado de vos. Y que aunque voy a una iglesia, o aunque vengo aquí, aunque te he buscado de tantas maneras, nunca nací de nuevo. Por eso, Señor, esta noche quiero pedirte que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Y sé que Cristo murió en la cruz para perdonarme. Por eso ahora, Señor, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, eso te incluye a vos, si vos crees en Él de todo corazón, no se pierda, sino que tenga vida eterna.